Así que, bueno, pues queremos platicar contigo, Rodrigo, para que nos orientes un poquito más y nos aterrices en este tema, sobre todo para pues tener la información y que no nos tome por sorpresa. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Jimena, Majo, un gusto saludarlas a las dos. Y efectivamente, tal y como comentaban en la nota previa, es muy importante que en esta época donde estamos utilizando de una manera inusitada, ¿no? E inusual a tiempos anteriores, todas las redes sociales y estamos prácticamente todo el día conectados, tenemos que aumentar también todas las medidas de seguridad para protegernos a nosotros, a las empresas con las que trabajamos, etcétera, ¿no? Efectivamente, en últimas fechas se ha visto un aumento notable en lo que es el robo de identidad, fraude bancario, fraude comercial, etcétera. Se están desbordando el número de fraudes en este sentido y creo que aquí lo más importante, Jime, Majo, es que estemos bien conscientes todos en nuestras casas que en esta época de río revuelto salen muchas personas con malas intenciones, como tú comentaste, Jimena, los malos, ¿no? A tratar de robar nuestra información comercial, nuestra información bancaria. Entonces tenemos que aumentar todos los candados que de manera regular manteníamos, ¿no? También hemos notado todos un aumento muy significativo en el número de las redes sociales que estamos utilizando, las plataformas para conectarnos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Y también ha sido muy público que muchas de estas plataformas están siendo atacadas por los famosos hackers de manera muy constante. Es decir, están viendo vulnerados todos los filtros que tenían de seguridad. Entonces, creo que aquí la pregunta que tenemos que contestarnos es, bueno, ¿qué tenemos que hacer para evitar este tipo de cuestiones? Bueno, pues es obviamente, tal y como ustedes indicaron, no confiar en absolutamente ningún correo, en ninguna cuenta, en ningún número que no conozcamos, ¿no? Antes de darle clic a cualquier liga que nos llega a través de un SMS, que son los medios más comunes para intentar los fraudes, los correos electrónicos y ahora incluso a través de las redes sociales. Cualquier cosa que nos suene demasiado buena para ser verdad, Jimena, Majo, evidentemente tenemos que prender las alertas, ¿no? Oye, Rodrigo, una pregunta. Ahorita que estás mencionando esto, pues fue muy conocido hace un par de semanas el caso de esta plataforma de videoconferencias Zoom, en donde Exacto. justamente había hackers robando datos. ¿Qué se puede hacer a nivel legal si tú pues te viste vulnerado en un tipo de fraude así, en el que roban tus datos y a lo mejor en el momento no te diste cuenta porque técnicamente no le diste clic a ninguna liga, ¿no? Entonces, pero sí accesaron a tu computadora de alguna forma y lograron robar tus datos. ¿Qué se puede hacer ante esto? Mira, es muy interesante tu pregunta porque ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales últimamente. Todos estamos preocupados porque creo que todos utilizamos en algún momento esta plataforma, incluso nosotros dentro del despacho lo llegamos a utilizar. Entonces, es muy importante partir de una base. No es que esta plataforma esté actuando de mala fe. Nosotros hemos leído un sinnúmero de notas y nuestra conclusión es, no es que la plataforma esté mal, no es que esté actuando mal, es más bien un poquito, o si no es que un mucho, mejor, los usuarios que no estamos tomando las medidas necesarias dentro incluso de la misma configuración de la plataforma para evitar que nuestra información sea compartida. De hecho, una de las principales vulneraciones en la plataforma que comentas se daba porque la gente, por rapidez, accedía a través de su cuenta de Facebook, es decir, por evitarse 3 minutos más de llenar algún correo, alguna información adicional o poner más restricciones justo a la parte de seguridad de nuestra información, es que era más vulnerable de una plataforma. Esa es la primera en relación a esa plataforma. Y otra muy importante es que los hackers que estaban atacando a esta plataforma para extraer nuestra información, Majo, lo hacían de una manera relativamente sencilla. ¿Y a qué me refiero con sencilla? Bueno, se utiliza un método en donde comparan
todos los datos que tú has ingresado a otras plataformas, en donde se te hace muy fácil o se nos hace muy fácil a todos ingresar nuestros datos personales, entiéndase, correos electrónicos, nombres, etcétera, y utilizan esos datos y los empalman con todas las plataformas nuevas, incluyendo esta de Zoom que tú comentabas. Si nosotros no cambiamos nuestras claves, nuestros passwords, nuestras plataformas y las ingresamos en alguna otra red social, por ejemplo, porque se nos hizo fácil, y después utilizan esa misma información en las nuevas plataformas, lo único que hacen es empalmar esa información, y si hace match, es decir, si coincide, pues ya tienen todos tus datos para utilizarlos en nuestra nueva plataforma. Y esto es un tema, Majo, Jimena, que va a seguir ocurriendo. Entonces, son medidas que tenemos que seguir de manera constante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar cambiando constantemente nuestros passwords en todas nuestras plataformas, estar actualizando las medidas de seguridad que las mismas plataformas están implementando, porque si ustedes se dan cuenta, en todas las plataformas, dime el nombre o la marca que tú quieras, te das cuenta que semana tras semana implementan nuevas medidas de seguridad. Sí. ¿Qué pasa si nosotros no actualizamos, por ejemplo, esa plataforma? Bueno, no se van a actualizar esas medidas de seguridad para nuestra información personal, ¿correcto? Entonces, digamos que está un poco también, si no es con mucho, como dijimos, en nosotros, el estar muy pendiente de estar actualizando plataformas, estar actualizando todas las medidas de seguridad que las mismas plataformas ponen a nuestra disposición, y sobre todo no confiar en absolutamente ningún correo, en ningún SMS o en ninguna llamada de personas que no conozcamos, ¿no? Claro. Oye, Rodrigo, y entonces, bueno, obviamente cambiando nuestras contraseñas, creo que también sería una buena idea que sean diferentes, ¿no? Aunque sea muy difícil de memorizarlas y demás, y no cosas tan evidentes, porque a veces como por rapidez o demás pones tu fecha de nacimiento o datos como muy claros que a lo mejor se los estás poniendo muchísimo más fácil, ¿correcto? Por supuesto, una de las medidas principales que debemos de tomar son cuestiones muy obvias, tal y como le estabas comentando. Es decir, no poner como clave la palabra clave, no poner como password la palabra password, el famoso 1, 2, 3, 4, 5. Aunque tú no lo creas, hay muchos estudios que indican que un gran porcentaje de las claves o los passwords en prácticamente todas las plataformas, incluyendo plataformas bancarias, Jimena, Majo, son estas palabras que les estoy comentando, que ponen ingresa tu clave, y muchas personas, un porcentaje elevadísimo, ponen la palabra clave, la palabra password, 1, 2, 3, 4, su fecha de nacimiento, su propio nombre, que son, digamos que con estos sistemas de inteligencia artificial, los hackers las pueden adivinar en 2 segundos, o si no es que más rápido, ¿me explico? Entonces, en la medida en que nos cuidemos, será mejor, ¿no? Claro, sí, adelante, esto es como lo básico, ¿no? El estarnos cuidando y hacer nuestra parte, pero ¿qué hacemos si ya caímos en un fraude de forma electrónica? O sea, ¿tiene solución? ¿Me puedo acercar a algún organismo de ley o ya perdí? No. Por supuesto que no. Bueno, te voy a responder y voy a hacer una sugerencia al mismo tiempo, si me lo permiten. Claro. Creo que lo primero que tenemos que hacer es, si vemos vulnerada nuestra información, desde luego que tenemos que presentar las denuncias correspondientes. Yo te diría que son 3 autoridades principales las que atienden este tipo de controversias. La primera, evidentemente, es la Procuraduría, en donde puedes presentar una denuncia en caso de que se haya realizado, por ejemplo, un fraude bancario utilizando tus datos porque hackearon alguna de tus cuentas, ingresaron a tu información personal y eso derivó en un fraude. Obviamente tenemos que presentar la denuncia. Ese sería el primer medio, ¿no? El segundo medio, si sufriste, por ejemplo, un fraude de tipo comercial en donde utilizaron tus datos para comprar. El clásico es, utilizaron tus datos, sacaron una tarjeta bancaria y fueron a comprar a uno de estos grandes almacenes y gastaron estas personas malas, no sé, 100,000 pesos utilizando tu historial crediticio, tus datos, etcétera. Bueno, tenemos que presentar una queja, no solamente como comenté previamente una denuncia, sino una queja ante la Profeco. Si fue un fraude bancario, tenemos que acudir ante la Conducef y presentar nuestra reclamación correspondiente con un doble objetivo. Primero, limpiar nuestro historial y segundo, que estos cargos evidentemente se puedan eliminar.
Es decir, sí hay que tomar medidas legales, pero si tú me preguntas, Majo, Jime, creo que lo que tenemos que hacer sin lugar a duda es tomar siempre medidas preventivas, porque aquí viene la recomendación. En la mayoría de estos casos que, por ejemplo, nosotros atendemos más de 30 audiencias al día y muchas son derivadas de fraudes de esta naturaleza que te estamos comentando. Si nos ponemos a observar todo esto, prácticamente todas se podrían haber evitado si las personas involucradas hubiesen tomado las medidas preventivas correspondientes. En su momento, estos fraudes derivan principalmente de que en algún momento de la vida tú compartiste información personal o le diste clic algo que no famoso leíste. Recuadro, exactamente, al famoso recuadro de autorizas compartir tu información, claro. Si no, no puedes continuar, todos le damos clic sin pensar cuál es la consecuencia. Entonces tenemos que dedicarle aunque sea 3 minutitos, ¿no?, de nuestro valioso tiempo a revisar en qué nos estamos metiendo y cuidar que nuestros hijos, nuestros empleados, personas que dependen de nosotros, no ingresan a plataformas que no deben de ingresar porque por ahí se puede vulnerar la información, ¿no? Claro, es mejor prevenir que lamentar. Rodrigo, muchísimas gracias por estos tips. Pensarlo todo 2 veces, desconfiar. Si algo no les hace clic y ustedes nunca hablaron a un banco ni nada, contesten que no y mejor llamen ustedes al banco, oye, todo bien, necesitas tal. Y pues desconfiados también en las mini letras, ¿no? En las letras chiquitas que todos los damos como por sentado de ok, aceptar por rapidez. Y ahí es donde puede venir el 4. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por este gran aprendizaje, por esta lección en tiempos difíciles. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Con todo gusto, fue un placer saludarlas como siempre y cuídense mucho, cuidado con su salud y también con su información. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues